leer esa obra donde el autor hablaba de la Atlántida y luego decía que no, y luego decía que sí, y pero que este autor dijo y que el otro dijo, pero no dijo. Dice el maestro, cuando uno lee ese tipo de obras, más o menos dice el maestro, dice, siente uno como si le quebraran la mente a uno. ¿Por qué? Porque pues es un caos, eso es un caos. Dice, y lo mismo ocurre, dice el maestro, en la política, dice, y hasta dice, zorros de la política. Cuando uno ve esas reuniones de políticos, dice, gente queriendo engañar a otra gente, dice, zorros, dice, queriendo engañarse unos a otros. O sea, puras contradicciones, porque así es la mente humana, puras contradicciones. Entonces comenta el maestro, dice, ¿qué les voy a decir? Comenta el maestro, ¿qué es lo que yo hago? Dice el maestro, bueno, si yo quiero saber algo sobre la Atlántida, ¿qué hago? Pues me acuesto cómodamente. Me acuesto y ahí es donde él dice esto, dice, en la posición de la estrella flamígera, piernas y brazos abiertos, dice que esta es la posición para maestros. Me relajo, dice, me concentro, dice, en, en mi Madre Divina. Y le pido a mi Madre Divina, ahí entra la oración, porque vamos a comentar eso, ahí entra la oración, pero en un estado de relajamiento. Obviamente la respiración, pues ahí él obviamente se concentra, pues obviamente en su proceso de respiración, en su cuerpo, pero muy importante en la oración. Dice, y le pido a mi Madre Divina que me muestre la Atlántida, que me lleve a la Atlántida, que me muestre vidas que tuve en la Atlántida. Y aquí el maestro dice, a mi Madre Divina le pido, le ruego, dice, con verdadero fervor. Y dice también, le pido con mucho respeto y fervor, dice, porque ni modo que limosna con escopeta, dice, exigiéndole a la Madre Divina, no, dice, hay que pedirle, hay que rogarle, hay que suplicarle a nuestra Madre Divina que, que nos lleve, que nos muestre, ¿no? Acuérdense, como dice el maestro en la primera lámina que les puse, cuando el sabio medita, busca información, busca a Dios, busca información y busca poder. Entonces, lo primero es buscar a Dios. Entonces, concentrados en Dios, la oración es la que abre, es la llave. La llave de la meditación es la oración. La oración nos da el recuerdo de sí. La oración nos abre el camino. La oración es la que nos da el sentido de la meditación. Meditar sin orar es absurdo. ¿Por qué? Porque solo con la ayuda divina, con un poder superior a la mente, se puede tener esperanza. Entonces, la oración es en sí la llave, es el secreto, pues, del trabajo de la meditación, es la que orienta la meditación. ¿Por qué? Porque ahí le suplico a mi ser, ahí le suplico a mi Madre Divina, lo que necesito, lo que anhelo, cuál es el objeto de esa meditación. Si el objeto es llegar a la comprensión de mis defectos, si el objeto es comprender un proceso por el que estoy pasando o una cuestión de mi vida íntima o salud o lo que sea, hay que pedírselo a Dios en oración. Y una vez dice el maestro Samael, le suplico a mi Madre Divina que me muestre la Atlántida, que me lleve a la Atlántida, que me muestre vidas que tuve en la Atlántida. Y aquí entra el pratyahara. Dice, si un pensamiento llega a mi mente, que no tiene nada que ver con la Atlántida, un recuerdo, dice, un pensamiento, ¿qué hago? Dice, pues lo observo, observación serena,
lo analizo serenamente y lo olvido. Si después de haber observado ese pensamiento que llegó a mi mente, pensamiento distractor, no me peleo con él, sin juzgarlo, sin, sin, sin justificarlo, sin identificarme con él, simplemente lo observo, lo comprendo y lo olvido. Si después un sentimiento llega a mí, pues hago lo mismo, dice el maestro, lo observo, lo comprendo y lo olvido. Si alguna idea llega en ese momento en que intento meditar alguna otra idea, pues ¿qué hago? Pues la observo, la comprendo y la olvido. Si algún estado de ansiedad llega a mi mente, pues ¿qué hago? Lo observo, lo comprendo y lo olvido. Si alguna sensación de mi cuerpo físico surge, ¿qué hago? Lo observo, no me identifico, no reacciono, la dejo ir y la olvido. Si alguna otra cuestión llega a mi mente, la observo, la analizo y la olvido. Y así, dice el maestro, van a ir en ese momento en que intento meditar, llegan a mi mente miles de recuerdos, asociaciones, ideas, sensaciones, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente practico la observación serena. Y en ese momento, dice el maestro, toda esa sucesión de pensamientos, sentimientos, emociones, ideas, recuerdos, asociaciones, dice, son como un carrete de hilo, como una cuerda, pero por muy largo que sea el carrete de ese hilo, esa cuerda, tiene un principio y tiene un fin. Entonces, realmente, convertirse en atleta de la meditación quiere decir aprender, convertirse en un verdadero practicante del pratyahara, un verdadero practicante de observación serena. Pero si analizamos, nosotros obviamente vamos a trabajar en estos tres aspectos al mismo tiempo, asana, pranayama y pratyahara. Realmente esa es la meditación práctica, el asana, el pranayama y el pratyahara, porque al mismo tiempo que hacemos la oración, al mismo tiempo que hacemos la oración, nos concentramos en nuestra, en nuestro cuerpo físico, nos concentramos obviamente en el proceso de nuestra respiración y nos concentramos en cada pensamiento, sentimiento, idea, asociación que sea. Lo que ocurre es que cuando alguien intenta o cuando intentamos meditar, nos identificamos con los pensamientos y los sentimientos. Y obviamente por la falta de energía, pues el practicante queda dormido y pierde la práctica. Pero si está concentrado en los tres aspectos al mismo tiempo, asana, pranayama, pratyahara, si está concentrado en todo su proceso integral, entonces va progresando. Porque obviamente, pues esto, quizás al principio no se logra un avance, pero si uno es insistente, si uno es persistente, si uno insiste en la observación serena, si uno insiste en la práctica, día tras día, tras día, tras día, llega un momento en que nosotros vamos desarrollando ese poder interior. Dice el maestro Samael, hay tres aspectos que uno tiene que desarrollar: la imaginación, la inspiración y la intuición. En el libro del capítulo que les comenté de disciplina esotérica de la mente, del libro Rosa Igna, el maestro dice, los instructores deben entregar a los estudiantes saberles manejar correctamente la imaginación. ¿Qué es imaginar? Imaginar es ver. Dice el maestro, imaginar y clarividencia es lo mismo. Nosotros pensamos, pero no vemos los pensamientos. Razonamos y pensamos, pero no vemos los pensamientos.
Pero ver los pensamientos, obviamente, se puede dar cuando la imaginación va despertando. ¿Qué es la imaginación? La imaginación y la clarividencia es lo mismo. En este momento todos estamos viendo la pantalla. Quiere decir, en otras palabras, que estamos imaginando la pantalla. Cuando alguien dice, comenta el maestro, todos los seres vivos son clarividentes. ¿Por qué? Porque todos vemos. Si tú estás viendo algo, pues que eres clarividente. Entonces, una cosa es ver y otra cosa es no ver. Si alguien es invidente, no ve. Obviamente, pues no puede ver. Pero normalmente nosotros no nada más vemos con el ojo, porque nosotros vemos con la mente. Cerrados en una práctica de meditación y estar viendo al compañero de enfrente. ¿Cómo es eso posible? Porque nosotros vemos con la mente. Y esto se explica muy sencillamente. La mente, como comenta el maestro, el aspecto positivo de la mente es la imaginación. El razonamiento es el aspecto negativo. La mente es como un gran espejo. La mente fue creada para reflejar la creación. Entonces ahí el maestro nos da el comparativo del estanque de agua. Si nosotros nos acercamos a un estanque de agua que está quieto y todo en paz, y asomamos nuestro rostro al estanque de agua, se ve nítida nuestra imagen, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en ese momento llegan una parvada de patos y se posan en el estanque? Pues lo agitan, ¿no? Y entonces el agua genera ondas y nuestra imagen se distorsiona. Pero si esos patos empiezan a hacer más escándalo, pues totalmente se ha quitado tanto el agua que perdemos nuestra imagen. Esos patos son los pensamientos. Los pensamientos agitan el espejo de la mente. Entonces, esos pensamientos están agitando el translúcido, la mente. Pero si nosotros observamos serenamente esos pensamientos, se van, se van, se va calmando ese flujo y la mente va quedando quieta, serena, por eso se llama observación serena. Se va quedando quieta y entonces empiezan a surgir las imágenes internas y las podemos observar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está quedando quieta. Cuando la mente va quedando quieta, surgen las imágenes internas. Esa es la imaginación. Empiezan a surgir las imágenes internas porque en base a la práctica del pratyahara, de la asana y del pranayama combinados, como un todo, con la ayuda divina, entonces nuestra mente va aprendiendo a quedar quieta y empiezan a surgir las imágenes internas. Y vamos nosotros a empezar a ver nuestros propios pensamientos. Pero ahí hay que saber diferenciar un pensamiento de otro o una imagen de otra. ¿Cómo sé yo que una imagen que surge en la pantalla de mi mente es, es real o no es real? ¿A qué me refiero? Bueno, una cosa es la imaginación y otra cosa es lo imaginario. Lo imaginario son todas esas proyecciones de la mente que la mente genera, pero que no son reales. Y la imaginación auténtica es cuando nosotros vemos imágenes reales, internas. Aunque de por sí una proyección mental es interna, pero es falsa.
porque es algo creado por nuestra propia mente. Un ejemplo que se da muy práctico cuando se dan las clases de meditación. Si le pedimos a los asistentes, le decimos, cierren los ojos. Imagínense a Donald Trump. No, pues todos cierran los ojos y todos se lo imaginan, ¿no? ¿Por qué? Porque Donald Trump es un personaje, pues, que todo mundo ve en la pantalla de la televisión, en los celulares, en las noticias, y todos tenemos la cara de Donald Trump aquí en nuestra mente, ¿no? Entonces, si yo quiero ver a Donald Trump, pues cierro los ojos y mi mente inmediatamente reproduce una imagen de Donald Trump. Pero si yo les dijera en ese momento, bueno, ya lo vieron, sí, muy bien, ahora cierren los ojos. Y entonces imagínense ustedes a- al maestro que yo tuve en la universidad, que me daba la materia de cálculo, cálculo estructural, que ya el arquitecto. Es más, les voy a ayudar. Pérez Salamá. Cierren los ojos y vean. Nadie tiene una imagen de ese señor, ¿no? Quién sabe pues, quién será la mejor, pero inmediatamente nuestra mente va a proyectar una imagen. Dicen, pues el maestro de Hugo, así, de cálculo estructural, ¿no? Pues un arquitecto, ¿no? Pues entonces nuestra mente proyecta una imagen. Pero imagínense que entre los que están ahí hay uno que dibuja muy bien. Dice, oiga, fíjese que yo vi un señor y vea, y hace el dibujo, y era así, y lo dibuja igualito, ¿eh? Igual, haga de cuenta que lo vio. Fíjense, no lo conoce, de años atrás, pero lo vio. Entonces es una imagen que llegó a su mente, que no la creó su mente. Muchas veces meditamos con la imagen en personajes místicos, divinos, pero son imágenes que nuestra mente proyecta. O muchas veces son verdaderas manifestaciones divinas que llegan a nosotros. ¿Cómo podemos saber eso? Pues con el desarrollo de la inspiración, porque se va desarrollando primero la capacidad de ver, porque ver es sencillo. Bueno, no veo, pues tengo que serenar mi mente. Ya empiezo a ver lo que veo, ¿qué es? ¿Es imaginario o es realmente imaginación real? Pues ahí surge la inspiración, porque la inspiración nos ayuda a entender el sentido de las cosas. El conocimiento inspirado nos ayuda a saber lo que son las cosas. Entonces se va desarrollando la inspiración y se va desarrollando la imaginación. La intuición es superior. ¿Por qué? Porque la intuición ya es el conocimiento directo de las cosas. Un ejemplo de la intuición que el maestro le llama la capacidad interpenetrativa, ¿sí? Es de la interpenetración, es muy sencillo. Por ejemplo, imagínense que si estamos en una sala estudiando la meditación y de repente llego yo con un saco de arena, un saquito de arena de unos 20 kilos, y lo pongo ahí porque más no puedo cargar, entonces lo pongo ahí, al medio de la sala y les digo, ¿cuántos granos de arena hay en este costal? Díganme. Pues muchos dicen, pues quién sabe, ¿no? Yo sé que hay 20 kilos, pero ¿cuántos granos tendrá? ¿Quién sabe? No sé. Pero ahí hay un ingeniero civil y dice, no, yo sí puedo saber cómo son 20 kilos, dice, ¿no? Saca sus tablas de granulometría y dice, de qué grueso es la arena? Así. Más o menos son tantos granos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas maneras matemáticas de medio ver, ¿no? Ah, pues qué interesante, eso es con la razón. Pero pues por ahí en la esquina se encuentra un visitante, ¿no? Que es alguien que no había llegado a la clase y es viene de las tribus profundas ahí de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Y dice, oiga, yo le puedo decir cuántos granos, cuántos, díganos usted. Y de ahí hay tantos miles de granos, de esa arena que está ahí,
fue extraída de una mina que está en tal lugar, y en ese lugar se desarrolló una cultura tal y tal y tal y tal. Eso es intuición. Como el maestro Samael que llegaba a las ruinas, agarraba las piedras, ponía la cabeza en las piedras y veía la civilización antigua y decía, esto, aquí es esto y esto y esto. Eso es intuición. Conocimiento directo de las cosas sin el proceso deprimente de la razón. Pero ya la inspiración uno es el conocimiento imaginativo, porque podemos ver algo sin saber qué es. Otro es el conocimiento inspirado, en donde ya entendemos el sentido de las cosas. Y otro es el conocimiento intuitivo, que ya es lo más profundo. Pero no pensemos nosotros que se va a desarrollar uno y luego el otro y luego el otro, porque los tres se van desarrollando gradualmente y en forma combinada. Porque nosotros podemos tener una percepción interna, verla, y en ese momento sentirnos inspirados y tener un chispazo de intuición. Y ahí va surgiendo la comprensión. Por eso dice el maestro Samael, de la razón, lo único que podamos extraer es el fruto de oro, que es la comprensión. ¿Por qué? Porque al empezar a ver las imágenes internas, aprendiendo a observar serenamente nuestra mente, vamos nosotros poco a poco extrayendo la comprensión de las cosas. Cuando nosotros intentamos o meditar en alguno de los aspectos de nuestra psiquis, del ego animal, vamos entendiendo el porqué de las cosas poco a poco. Vamos viendo imágenes internas, vamos inspirándonos, entendiendo. Y llega el momento en que vemos o se nos revela el sentido correcto de las cosas. Porque todo es gradual, todo se va conquistando poco a poco. Pero el camino es asana, pranayama, pratyahara. Realmente, esa es la meditación que nos va a permitir romper lo que el maestro llama contratransferencia. Porque el ego animal se opone a la toma de conciencia. Dice el maestro, la fuerza opositora a que nosotros despertemos es precisamente pues es la fuerza del ego, ¿no? Entonces, la única manera de vencer esa fuerza opositora es aprendiendo a meditar. Y aprender a meditar es aprender a observar nuestra propia mente, nuestros propios impulsos, sentimientos, sensaciones, en un estado profundo de relajamiento. Y obviamente así es como evocamos con la ayuda de la oración y esta disciplina, realmente es como vamos entrando en el auténtico recuerdo de sí. Porque el auténtico recuerdo de sí es la relación de nosotros con nuestro ser. Por eso explica el maestro Samael que a medida que el recuerdo de sí es más profundo, entonces el estudiante se va sumergiendo en aspectos más y más profundos. Entonces, de tal suerte tenemos que, por eso lo dividimos así. Si ustedes ven de este lado izquierdo, tenemos los primeros tres etapas de la Astanga Yoga: Asana, Pranayama, Pratyahara, porque nosotros nos tenemos que entrenar en esa disciplina, aprender a relajarnos, aprender a controlar y, esa energía que surge en nosotros, y obviamente nosotros aprender a observar nuestros pensamientos. Así vamos a nosotros a atravesar ese puente hacia lo que es la meditación de fondo. Obviamente en este proceso vamos a ir desarrollando la imaginación, la inspiración, la intuición, pero ponemos aquí en el centro algo muy importante. Claro, obviamente cuando nosotros estamos en el trabajo de la meditación, obviamente nos encontramos en gran desventaja. ¿Por qué? Porque obviamente pues venimos de una vida completamente caótica, desordenada, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos de la ayuda divina.
Y obviamente necesitamos de esa ayuda divina y ahí entra la ayuda tan especial de los mantras o de los koanes. Por eso dice el maestro, el mantra o los koanes atraen átomos crísticos de altísimo voltaje a nuestra conciencia, a nosotros. El mantra, haga de cuenta, cuando nosotros realizamos este trabajo de autoobservación psicológica, que es Asana Pranayama Pratyahara, pero sin usar el koan, entonces nosotros estamos en desventaja. Es como si nos hubiésemos estamos en un lago donde hay esos botes que rentan y nos subimos en el lago, pero no agarramos los remos. Entonces nos quedamos ahí estancados a donde estamos. El mantra impregna de un ambiente crístico nuestro mundo interno. El mantra nos rescata, nos auxilia, nos da el sentido. Por eso, si nosotros, dependiendo del sentido de nuestra meditación, nosotros debemos escoger el mantra correcto, con el que vamos a trabajar, o el koan correcto. Los koanes, acuérdense ustedes que los koanes, ese término que viene de las antiguas escuelas del budismo Zen y del budismo Chan, Zen en Japón y Chan en China, los koanes son preguntas a la mente que en las antiguas escuelas se daban a los practicantes para develar el misterio de la pregunta, porque eran preguntas que son de la conciencia, que la razón no puede entender. Entonces el discípulo se concentraba en un koan y buscaba llegar al estado de plenitud, de silencio interno, y que se le revelara el misterio de aquella pregunta. Y así practicaba meses o hasta años. Cuando ya se le revelaba ese misterio, el maestro le daba otro koan. Y así se practicaba, así se preparaba en la ciencia de la meditación. La oración, las oraciones que nosotros tenemos en Occidente, como el Padre Nuestro o el Credo Gnóstico, por ejemplo, son koanes, son oraciones mántricas y koanes a la vez. Porque si nosotros, por ejemplo, nos concentramos en el Credo Gnóstico, creo en la unidad de Dios, esa ya es en sí, esa primera oración es un misterio. Creo en la unidad de Dios. Que lo entendemos con la razón, la unidad de Dios. Si hemos estudiado la gnosis, ya nos explica el maestro que Dios es unidad múltiple y perfecta. ¿Por qué? Porque es uno y es todo a la vez. Y Él se expresa en toda la creación y ya podemos en base a la doctrina entenderlo. Pero entenderlo con la conciencia, vivirlo con la conciencia, respirarlo, sentirlo y encarnarlo es otra cosa. Creo en la unidad de Dios, en el Padre como entidad impersonal, inefable, irrevelado, que nadie ha visto, pero cuya fuerza y potencia creatriz ha sido y es plasmado en el ritmo perenne de la creación. Es todo un misterio. Al igual que los koanes, para nosotros en Occidente son misterios extraordinarios. Entonces, meditar en un misterio es equivalente a meditar en un koan. Pero el maestro también nos entrega una gran cantidad de mantras. Y por ejemplo, si yo voy a practicar la meditación retrospectiva, pues voy a utilizar el mantra correcto, el mantra que el maestro nos da de la hierbabuena de menta, que es el mantra Ra Om Ga Om, porque ese es el mantra apropiado para la retrospección. Entonces aquí se abre otra ventana. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros pensamos que la retrospección, y ahorita lo vamos a aclarar, es un aspecto, es una parte de la meditación. No, la retrospección
es en sí una práctica de meditación completa. Porque le sigo con la narrativa del Atlántida. Dice el maestro Samael, si un pensamiento llega a mi mente, si un sentimiento, lo analizo, lo observo, lo olvido, etcétera, 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 etcétera. Dice, cuando termina toda esa corriente de pensamientos y sentimientos y de asociaciones, etcétera, entonces mi mente queda quieta y en silencio. Dice, comenta el maestro, todos esos clanes de la mente quedan quietos, irrumpe el silencio, y en ese momento en que mi mente queda quieta y en silencio, cuando viene la paz, viene el silencio, dice, mi madre divina me arrebata de la mente. Fíjense, este arrebatamiento es cuando la madre divina saca a la conciencia, al alma, a la esencia de la mente. Dice, y ahí, fuera de la mente, porque el objetivo de la meditación es salirse de la mente, dice ahí, fuera de la mente, mi madre divina, ahí entra el dharana. ¿Qué es el dharana? El dharana es la concentración plena, la concentración serena, o sea, ya estoy en la experiencia mística. Puede ser breve, pero ya es dharana, ya hay quietud, hay experiencia. Esa es la verdadera concentración, dice el maestro. Y en ese momento, mi Madre Divina me lleva al Atlántida, pero me lleva en conciencia, me lleva en espíritu, me lleva en verdad. Me muestra vidas que tuve en la Atlántida, me muestra la Atlántida. Eso es Diana. Diana, Dharana es concentración plena. Diana es iluminación. En ese momento, pero fíjense, es la Madre Divina, es el ser, es la divinidad, quien arrebata la esencia al alma y la ilumina, y le muestra, y le lleva, y le da, lo instruye.